tal? ¿Cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde cada semana platicamos sobre todo lo que tiene que ver con liderazgo y compartimos temas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día, tanto en tu vida personal como profesional. Bienvenido. Hay una palabra que aparece constantemente cuando hablamos de liderazgo, de cultura organizacional o de trabajo en equipo. Una palabra que todos reconocemos como importante y que todos decimos valorar. Y que curiosamente pocas veces nos detenemos a examinar con calma para entender cómo funciona. Esa palabra es confianza. Cuando la confianza está presente en un equipo, muchas cosas se vuelven mucho más sencillas. Las conversaciones son más abiertas, las decisiones se toman con mayor fluidez, las personas se atreven a proponer ideas, a reconocer errores, a pedir ayuda cuando la necesiten. En cambio, cuando la confianza falta, el ambiente cambia por completo. Las personas empiezan a protegerse más, a cuidar lo que dicen, a interpretar las acciones de otros con sospecha. Aparecen más controles, más explicaciones, más fricción. Y sin embargo, aunque todos sabemos que la confianza es fundamental, muchas veces la tratamos como si fuera algo casi mágico. Algo que debería de existir en un equipo o algo que simplemente aparece sola con el tiempo. Y en la práctica, la confianza no aparece sola, se construye y se construye a partir de algo mucho más simple de lo que solemos imaginar, nuestras palabras y acciones cotidianas. Por más pequeños que parezcan, es a través de estos gestos, de estas palabras y de nuestras intenciones que construimos relaciones más sólidas, duraderas y también productivas. Por eso, hoy quiero que conversemos precisamente sobre las palabras y las acciones que generan confianza. No será una lista interminable de consejos, sino que exploraremos y aprovecharemos la lógica de cómo funciona realmente la confianza entre las personas, sobre todo en entornos laborales, para que seas tú quien identifique cómo puedes generar relaciones de mayor confianza y de cercanía, ese tipo de relaciones que les ayudan a todos a lograr sus resultados. Para empezar, vale la pena recordar algo muy importante. La confianza no se construye en un solo momento. Es decir, no se construye en una gran reunión, ni en un discurso inspirador, ni siquiera en una decisión importante. La confianza se va construyendo en pequeñas interacciones repetidas a lo largo del tiempo. Una de las metáforas más conocidas para explicar esto proviene del trabajo de Stephen Covey Jr., quien imaginó un concepto que a mí me encanta por su practicidad y sencillez. Él habla de la confianza como una cuenta bancaria emocional. Esta metáfora es sencilla y muy poderosa. Imaginemos que cada relación que tenemos con otras personas funciona como una especie de cuenta bancaria. En esa cuenta vamos haciendo depósitos o retiros dependiendo de nuestras acciones. Cuando cumplimos lo que prometemos, cuando escuchamos con atención, cuando tratamos a otros con respeto, cuando reconocemos su trabajo, ahí estamos haciendo depósitos. Por el contrario, cuando ignoramos a las personas, cuando prometemos cosas que no cumplimos, cuando reaccionamos de forma injusta o inconsciente, ahí estamos haciendo retiros. Con el tiempo, esas pequeñas transacciones van acumulándose y dependiendo de los movimientos que hemos hecho, nuestro saldo en la cuenta puede ser mayor o menor. Es lo mismo que ocurre en una cuenta bancaria real. Una relación con muchos depósitos genera estabilidad y entonces incluso si en algún momento ocurre un error, una tensión, la relación tiene suficiente saldo para resistir. En cambio, cuando la cuenta está vacía o peor aún en saldo negativo, cualquier pequeño problema puede convertirse en un conflicto mayor. Lo interesante de esta idea es que nos recuerda algo muy fundamental. La confianza rara vez se construye o se rompe en grandes eventos. La mayoría de las veces se construye o se erosiona en esos detalles cotidianos que pasan casi desapercibidos. En cómo hablamos con las personas, en cómo reaccionamos ante los errores, en si cumplimos o no nuestros acuerdos y compromisos. Y aquí es donde entran en juego dos elementos muy concretos: las palabras que usamos y las acciones que tomamos. Y si pensamos en el liderazgo desde esta lógica de pequeños depósitos repetidos, hay algo más que quiero compartirte y que te puede hacer mucho sentido. En Ideas sobre Liderazgo hemos estado trabajando precisamente con esta idea, que el liderazgo se desarrolla mejor cuando lo practicamos en pequeñas dosis, en pequeñas acciones concretas. Por eso creamos nuestros retos de liderazgo. Estos son experiencias breves de aprendizaje que siguen una metodología muy simple: 15 minutos al día durante 5 días. Cada reto se enfoca en una habilidad muy específica, como comunicación, toma de decisiones,
orientación a resultados, manejo de conflicto o influencia, y propone reflexiones y ejercicios sumamente prácticos y realistas para aplicar directamente en el trabajo. Porque igual que ocurre con la confianza, el liderazgo se fortalece con pequeñas acciones que se sostienen en el tiempo. Si te interesa conocerlos, puedes escribirnos por WhatsApp siguiendo el enlace que dejamos en la descripción de este episodio o entrar a www.campus.ideassobreliderazgo.com. Y ahora sí, volvamos a la pregunta central de este episodio. ¿Qué palabras y qué acciones hacen depósitos en la confianza de un equipo? Comencemos con algo que a veces subestimamos, el poder de nuestro lenguaje cotidiano. No me refiero otra vez a discursos motivacionales ni a grandes presentaciones. Me refiero a esas palabras que usamos todos los días en conversaciones normales de trabajo. Hay ciertas formas de hablar que con el tiempo generan depósitos constantes en la confianza. Una de ellas es reconocer el trabajo de otras personas. Algo tan simple como decir, gracias por cómo manejaste esa situación. O me gustó mucho cómo planteaste ese análisis. Cuando el reconocimiento es específico y genuino, las personas sienten que su trabajo es visto. Y ser visto es una de las bases de la confianza. Otra forma de generar confianza a través del lenguaje es ser claro sobre las expectativas. En muchos equipos hay tensiones que no nacen de malas intenciones, sino de algo mucho más simple, la falta de claridad. Cuando un líder o un colega dice con transparencia, esto es lo que necesitamos lograr, o esto es lo que espero de ti en este proyecto en particular, está haciendo algo muy poderoso, reducir la incertidumbre. Y entonces la claridad genera confianza porque permite que las personas sepan dónde están paradas y qué se espera de ellas. Un tercer tipo de lenguaje que fortalece la confianza es admitir los propios errores. En muchas culturas organizacionales aún existe esa idea muy vieja de que una persona en posición de autoridad debe proyectar siempre seguridad absoluta, que reconocer un error debilita su autoridad. La experiencia y la realidad muestran todo lo contrario. Cuando alguien dice con honestidad, esto fue error mío, o sabes que tomé una decisión que no salió como esperaba, lo que transmite no es debilidad, transmite integridad. Y la integridad es un pilar más de la confianza. Finalmente, hay una forma de lenguaje que parece trivial y que sin embargo tiene un impacto enorme. Nuestras promesas cotidianas. ¿Cuántas veces hemos escuchado o dicho frases como te mando esto mañana, déjame revisarlo y te respondo, o cuenta conmigo para eso? Pues bien, cada una de ellas crea una expectativa. Cada vez que cumplimos esa expectativa, estamos haciendo un depósito al ser congruentes y cumplidos. El problema es que muchas veces decimos esas frases casi en automático, sin pensar demasiado en ellas o qué nos va a demandar a nosotros, aunque sea 1 o 2 minutos. Y entonces, cuando no las cumplimos, hacemos retiros de confianza sin siquiera darnos cuenta. Ahora bien, aunque las palabras son importantes, la confianza se consolida sobre todo en las acciones, porque al final las personas observan lo que hacemos mucho más de lo que decimos. Hay algunas prácticas muy sencillas que con el tiempo tienen un impacto enorme en la confianza dentro de un equipo. La primera es escuchar de verdad. Es que en muchas conversaciones laborales escuchamos solo lo suficiente para preparar nuestra respuesta. Esperamos nuestro turno para hablar y para posicionar por qué nosotros tenemos la razón. Esto no nos lleva a ningún lado. Escuchar genuinamente implica algo muy diferente. Implica prestar atención, hacer preguntas, mostrar interés por comprender al otro. Y cuando alguien siente que realmente fue escuchado, se fortalece algo muy profundo en la relación, el respeto. Y el respeto es uno de los cimientos más importantes de la confianza. Una segunda práctica muy poderosa es dar crédito públicamente. Hay líderes y colegas que tienen el hábito de reconocer el trabajo de otros frente al equipo y dicen cosas como, sabes, esta fue idea de María, o el análisis lo desarrolló el equipo de operaciones. Ese tipo de acciones construyen reputación de justicia, y cuando las personas perciben justicia, la confianza crece porque sabemos que podemos generar ideas en conjunto y que estas van a ser reconocidas, que nadie nos las va a robar o que todos podemos crecer en conjunto teniendo este entorno de seguridad psicológica y de apertura sobre lo que podemos estar proponiendo. Otra práctica que ya comenzamos a describir es el cumplir los acuerdos pequeños. A veces pensamos que la confianza se construye con grandes compromisos estratégicos. En realidad, muchas veces se construye con cosas mucho más simples. Enviar un documento cuando dijimos que lo enviaríamos, llegar a tiempo en una reunión, regresar con una respuesta cuando alguien nos pidió apoyo. Cada una de esas acciones parece pequeña. Sin embargo, cuando se repiten constantemente, envían un mensaje muy claro. Esta persona es confiable. Piensa en algo muy cotidiano. Alguien te dice, te mando el análisis en la tarde. Y efectivamente, a las 4 o 5 de la tarde llega el correo. No es un gran evento, no cambia el rumbo de la empresa, no es para poner música y fanfarrias. Pero cada vez que esto ocurre, tu cerebro registra algo muy sencillo. Puedo contar con esta persona. Otra práctica fundamental que lamentablemente poca gente hace es avisar a tiempo y confirmar de recibida la información que otras
personas nos brindan. Cuando vemos desviaciones en el trabajo, en la calidad o posibles obstáculos que impedirán cumplir cierto objetivo, es imprescindible dar aviso a tiempo. De esa manera, todos los involucrados tienen oportunidad de prepararse y no ser tomados por sorpresa cuando sus expectativas no se cumplan por completo. Lo mismo sucede cuando alguien nos envía información. Un simple gracias recibido puede ayudar a cerrar el proceso y mantener una relación más fluida. Hay una práctica más que a veces pasa desapercibida y esta es la consistencia. Las personas confían mucho más en quienes reaccionan de forma relativamente predecible. Un líder que hoy celebra una iniciativa y mañana castiga algo similar genera confusión. Un líder que cambia constantemente de criterio genera inseguridad. En cambio, cuando las personas saben qué esperar de nosotros, incluso en momentos difíciles, se crea una sensación de estabilidad, de coherencia, de intencionalidad. Y esa estabilidad alimenta muy fuertemente nuestra confianza. Y en ese mismo sentido, hay un elemento muy importante para construir confianza que todos mencionan pero que no necesariamente practican. Esta es la coherencia. Y es que las personas no solo escuchan lo que decimos, también observan lo que hacemos. Con el tiempo, intentan interpretar algo todavía más profundo. ¿Cuáles son nuestras verdaderas intenciones? Cuando hay coherencia entre estas tres cosas, lo que decimos, lo que hacemos y lo que realmente buscamos, la confianza crece de forma natural. Piensa en un ejemplo sencillo. Un líder dice que quiere fomentar la participación del equipo. Entonces, en una reunión, invita a las personas a compartir sus ideas. Y cuando alguien propone algo distinto, escucha con atención y lo considera seriamente, lo considera de verdad. En ese momento ocurre algo interesante. Las palabras, las acciones y la intención están alineadas y están siendo percibidas por los demás con esa congruencia. El problema aparece justo cuando esta coherencia se rompe. Cuando alguien dice que quiere escuchar nuevas ideas, pero reacciona con molestia cuando alguien cuestiona una decisión. Cuando un líder habla de confianza, pero controla cada pequeño detalle del trabajo del equipo. Cuando una organización habla de colaboración, pero premia únicamente los resultados individuales. En todos esos casos, las personas reciben un mensaje contradictorio. Y cuando nuestro cerebro registra este tipo de disonancias, la confianza se debilita. Con el tiempo, los equipos aprenden algo muy claro. No importa tanto lo que se dice en los discursos o en las presentaciones. Lo que realmente importa es lo que se vive en la interacción cotidiana. Y fíjate que hay una razón psicológica muy interesante detrás de todas estas prácticas. Las personas estamos constantemente buscando señales para saber si nuestro entorno es seguro o es incierto. Nuestro cerebro funciona como un sistema de detección de patrones. Observa lo que ocurre alrededor y trata de anticipar lo que podría pasar después. Cuando alguien en el equipo es consistente, cumple lo que promete y se comporta de forma predecible, nuestro cerebro interpreta algo muy simple. Este es un entorno relativamente seguro y entonces puedo confiar, puedo abrirme y puedo también depender de otras personas. Cuando percibimos este tipo de seguridad, bajamos la guardia, nos atrevemos a proponer ideas, a hacer preguntas, incluso a reconocer nuestros errores. En cambio, cuando las acciones de las personas son impredecibles, cuando hoy dicen una cosa y mañana otra, cuando las reacciones cambian sin explicación, nuestro cerebro interpreta todo lo contrario. Este entorno es incierto, es poco seguro, no te fíes de los demás. Y frente a la incertidumbre, las personas obviamente empiezan a protegerse más, hablan menos, comparten menos información, toman menos riesgos. Por eso la confianza no solo tiene que ver con la simpatía o con la buena intención, tiene que ver con algo mucho más profundo, la sensación de seguridad psicológica que generamos en quienes trabajan con nosotros. Y bueno, como platicábamos en un inicio, así como hay comportamientos que hacen depósitos en la confianza y la fortalecen, también existen acciones que generan retiros. Muchas veces no se trata de que alguien tenga una mala intención, se trata de hábitos que pasan desapercibidos o que naturalizamos, que volvemos normales en nuestras interacciones. Uno de los retiros más comunes es prometer cosas que no se cumplen. No necesariamente porque alguien quiere engañar, sino porque subestimamos los tiempos o queremos decir que sí a todo. Sin embargo, cada promesa incumplida deja una pequeña marca en nuestra confianza. Otro comportamiento que erosiona este tipo de relación es decir cosas distintas en público y en privado. Ya hablamos bastante de la congruencia. Es que cuando alguien habla de una manera en una reunión y de otra completamente diferente en conversaciones informales, las personas perciben esa falta de alineación. Y por supuesto, la incoherencia debilita nuestra credibilidad. También ocurre algo parecido cuando alguien se apropia del trabajo de otro. Quizá no siempre fue de forma explícita, a veces simplemente omitiendo reconocer a quienes contribuyeron o dando por sentado que todos los demás lo saben. Con el tiempo, ese tipo de comportamientos
generan distancia emocional en los equipos y hacen que las personas duden y se pregunten 2, 3 veces antes de compartir, antes de proponer, antes de generar nuevas ideas para los demás. Y aquí hay una idea importante que conviene recordar. En la confianza, los retiros suelen pesar más que los depósitos. Podemos construir confianza durante mucho tiempo con acciones positivas y aún así, un comportamiento inconsistente puede generar un impacto fuerte. Tal vez no definitorio, tal vez no a llegar al punto de quiebre. Claro que un retiro cuesta más que un depósito cuando hablamos de la confianza. Y por eso es que guardar este tipo de relaciones y cultivar nuestra confianza con los demás requiere de un cuidado continuo. Por eso, para ir cerrando este episodio, quiero proponerte un ejercicio muy sencillo. Durante los próximos días, observa tus interacciones cotidianas desde la lógica de la cuenta bancaria emocional. Al final del día, hazte 2 preguntas. La primera, ¿qué depósitos hice hoy en la confianza de las personas con quienes interactué? Tal vez escuchaste con atención a un colega, tal vez reconociste el trabajo de alguien en una reunión, tal vez cumpliste con un propósito pequeño. Y la segunda pregunta, ¿qué podría hacer mañana para fortalecer una relación importante para mí? Puede ser una relación laboral o personal. Solo recuerda que la confianza no requiere grandes gestos heroicos, requiere atención consciente a los detalles más cotidianos y más simples, pequeñas acciones, pequeñas palabras, pequeñas decisiones repetidas a lo largo del tiempo. Y es que si algo nos enseña la experiencia del trabajo en equipo, es que la confianza es uno de los activos más valiosos que puede tener cualquier organización. Cuando existe, las conversaciones son más honestas. Las personas se atreven a aprender, a experimentar, a reconocer errores y a tomar ciertos riesgos calculados que les permitan llegar más allá. Y por el contrario, cuando falta, el trabajo se vuelve más pesado, más burocrático, más defensivo, menos abierto y por supuesto menos disruptivo. La buena noticia es que la confianza no depende de un momento extraordinario. Se construye paso a paso, interacción por interacción, en cómo hablamos, en cómo escuchamos y en cómo respondemos a los demás. Porque en el liderazgo, las personas no confían en lo que decimos que somos, confían en lo que hacemos, confían en lo que demostramos, una interacción a la vez. Y muy bien, si este episodio te resultó útil, te invito a compartirlo con tu equipo o con alguien con quien estés construyendo una relación de trabajo importante. También puedes seguir Ideas sobre Liderazgo y suscribirte en tu plataforma de podcast favorita para recibir cada nuevo episodio. Allí mismo puedes dejarnos una revisión, una calificación, un comentario para ayudarle al algoritmo a hacer su magia y ayudarnos a llegar a más personas que, como tú, quieren ser mejores líderes. Y por supuesto, si quieres seguir desarrollando tus habilidades de forma práctica y realista, considera nuestros retos de liderazgo. Son microexperiencias de aprendizaje basadas en nuestra metodología 15x5 para trabajar habilidades clave en tu día a día. Y recuerda, el liderazgo no se define solo en las grandes decisiones, se construye en las pequeñas acciones de todos los días. Te mando un fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y nos escuchamos muy pronto con nuevas ideas sobre liderazgo. El contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Efraín Zapata. La producción es realizada por Edgardo Bustamante. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.